Bueno, en primer lugar es como una segunda parte de un libro que publiqué hace un año que se titulaba Dios no pide el currículum. Entonces, aquello era decir, a ver, actuando en este mundo para ir al cielo, pero en el mundo, digamos. Y esto es ya en otra parte. Supongamos que por la gracia de Dios he ido al cielo, o hemos ido al cielo. Entonces, a ver, allí, ¿qué hacemos? ¿Qué nos proponemos hacer? Y leer incluso el título, Tú por aquí. Partiendo de un poco decir, seguro que encontraremos personas que hemos conocido y que quizás pensábamos que estaban alejadas de la Iglesia de Dios y que aquí se habrán salvado, tenemos una gran alegría. Y aún más, y esto poco el origen del título, personas con las que hemos intentado a veces acercar a Dios, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, y que parece que aquello ha caído en saco roto, que no ha hecho el menor caso, y que quizás después lo encontremos y pensemos, mire, aquello que hicimos que parecía que no tuvo ningún resultado, después le ha ayudado a esa persona a llegar al cielo. Esto es un poco tú por aquí y la gran alegría del reencuentro. Algunos aspectos que tenemos los católicos, hablo en general como es lógico, es que nos autocensuramos, que nos ocultamos, que estamos muy acomplejados. Pongo ejemplos, es decir, una persona que entra a trabajar en una empresa, la que sea, del tipo que sea, si al cabo de, no sé, unos meses, la gente que convive con ella no sabe que es cristiano, mala señal. No se trata de que tenga que forzar a nadie, pero claro, por su vida, a veces las conversaciones que salen sobre temas determinados, uno ha de mostrar lo que es, tampoco imponiendo nada, pero sí mostrándolo. O lo vemos en el Parlamento, o los parlamentos. Ahí se debaten leyes que son monstruosas, temas aborto, eutanasia, ideología de género. ¿Dónde están los cristianos que salgan allá? No, oiga, es una bestiada total. Otra cosa son otro tipo de temas que son mucho más opinables. Incluso rompiendo, si hace falta, la disciplina de su partido. Oiga, no, esto no es así, ¿no? Por ejemplo, o por estas cosas estando presentes, o escribimos, y decir, cuidado que no digamos porque iramos. Ahora estamos en una época navideña cuando grabamos esto, aunque quizás otras personas lo vean más tarde. Bueno, pero resulta que en algunos sitios están suprimiendo la palabra Navidad, incluso diciendo, oye, si yo me voy a vivir a Argelia o a Egipto, un país árabe, que ellos hablen del Día del Cordero o del Ramadán, ¿verdad? Que quizás yo no actuaré en este sentido porque no soy musulmán, pero la respetaré. Pues aquí nosotros tenemos miedo de hablar de la Navidad. Por tanto, hemos de dar un cambio. Yo digo que los cristianos, los católicos en concreto, hemos de salir del armario. En el sentido de decir, no, estar presentes en la sociedad sin miedo, sin imponer nada, respetando, pero no ocultándonos de ninguna manera. Normalmente nos acusamos, que son los que nos confesamos, de cosas que hacemos mal, o pensamos que hacemos mal, pero de omisión raramente nos acusamos porque quizás casi no nos damos ni cuenta. Pero esto que quizás la mayor parte de lo que no hacemos bien es por omisión, no tanto porque hayamos hecho algo directamente malo. Y esto creo que está pasando. Por ejemplo, hablar del cielo, del infierno, del purgatorio, del juicio, estoy seguro que muchas personas que nos pueden oír hace muchos años y en su parroquia, la que sea, no lo han oído en absoluto. Claro, y hay que recordarlo. Por supuesto el cielo, y el libro se centra muy especialmente en el cielo, pero también de que existe el infierno, de que el infierno no está vacío. No sé si son muchos o pocos, pero vacío no está. Que hay un juicio que no es algo tétrico. O sea, no, es que Dios algo... No. Es un juicio, pero que es pasar lista. ¿Qué has hecho tú en esto? Y que esto tendremos a nivel personal y a nivel final de la historia, y que el catecismo lo dice. Y tampoco hace falta estar diciendo continuamente. Cuando yo era pequeño, yo soy una persona mayor, se hablaba del infierno continuamente. A un niño travieso se decía, que irás al infierno, pues simplemente porque hacía travesuras. Pero es que ahora hemos pasado al extremo contrario, de no citarlo jamás. Y la gente lo ha de saber, que si no actúa correctamente, si no se arrepiente, puede ir al infierno. Por tanto, con toda la misericordia de Dios, ha de saberlo. Y por eso no tengo miedo de decirlo en el libro. Oiga, que esto podemos ir al infierno. Y además, y existe el purgatorio. Todo esto hay que decirlo sin nada truculento, pero hay que decirlo. Esto ciertamente es una interpretación personal, mientras la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio, esto no es una interpretación personal, es doctrina de la Iglesia. El qué haremos en el cielo sí que es un poco interpretación personal. Entonces, siempre es difícil explicar qué haremos en el cielo, porque uno puede pensar, oye, sabemos que veremos a Dios, muy bien, pero qué aburrido va a ser la eternidad con esto. Sabemos que no es así intelectualmente, pero nos lo planteamos el cómo. Entonces, hago una interpretación muy personal, diciendo, es que en el cielo
podemos desarrollar aquellas cosas que nos entusiasmaron en la tierra. La persona que le gustaba el cine podrá estar viendo películas a todas horas disfrutando, y ahora el mundial de fútbol, verlo repetido, jugar a fútbol, o el ingeniero que le construye puentes, pues podrá hacer 1000 puentes que podrá construir. Y el que le gusta el jamón, comiendo jamón sin que le haga daño. Es decir, la diversión absoluta en el máximo, ¿no? Entonces, un poco, ¿el mío qué es? Lo mío que me entusiasma es el periodismo y la historia, es lo que he trabajado. Entonces, como la historia, hacer periodismo si se quiere, pero con aquellos personajes que estén allí. Entonces, en la historia hay cantidad de cosas que quedan muy en el aire, que no se sabe por qué, o que nuestras interpretaciones no son reales. Entonces, poder trabajar, entrevistar, ver a gente de las que vivió aquello, me entusiasma. Por ejemplo, un asunto que siempre he trabajado mucho, la Guerra Civil Española, pensando que los de un bando y otro se abracen en lugar de estarse matando. Y además esto aún me lleva más, teniendo en cuenta que hoy en día, con la memoria histórica, lo que han hecho es reverdecer la agresividad. Yo he escrito muchos libros sobre esto, pero una cosa es que trabajo de historiador, que es recuperar la historia, que esto es perfecto, y otra cosa es utilizarla para enfrentarse, ¿no? Todo lo contrario, nada de enfrentamiento, amor, que incluso que de un bando y de otro que se pone a charlar, ¿y tú qué hiciste tal? Esto, por poner ejemplos, es como recordar esto que es sentido humano y sentido de transformación de las cosas, y al mismo tiempo aclarar los porqués de muchas cosas. Mira, yo creo que hay muy poquitos ateos de verdad. Quizás no creen en un Dios trascendente, pero precisamente estos días he estado haciendo un artículo y claro, digo, es que todo el mundo tiene su Dios. A lo mejor su Dios es el mismo, ¿no? Es su triunfo, su dinero, su sexo, lo que sea. Tiene su Dios, ¿no? Pero gente que se declara ateo, yo creo que hay muchos menos. Pero en todo caso, gente que se declara ateo, posiblemente de un lado, quizás en la última etapa de su vida, han tenido la grandeza, la clarividencia que Dios les ha dado de poder verlo y cambiar, ¿no? Puede haber alguno que lo sea y que ha sido una persona que ha intentado hacer el bien, quizás no entendiendo o no dándose cuenta de la existencia de Dios, pero sí ha actuado bien. Seguro que Dios tiene en cuenta si esta persona ha sido generosa, se ha entregado demás, ¿no? Estoy seguro que encontraremos, ¿no? Un caso, por ejemplo, de los que aparece aquí, de persona perversa y que en principio era atea, o por lo menos un tiempo de su vida fue atea, fue Hans Frank. Hans Frank era un nazi, que fue ministro de Justicia, de un nazismo, con la justicia se la pasaban por el forro y condenaban a quien sea. Después fue el gobernador general de Polonia durante la ocupación alemana y se produjeron millones de muertos, más o menos 3 millones de los mismos judíos y otro número muy similar de polacos, ¿no? Entonces, pero este hombre había nacido en una familia cristiana, católica concretamente. Después él lo dejó por todo el nazismo, etc. Vivió una vida muy distinta, pero después de ser detenido y se iba a ser juzgado, volvió al catolicismo, se transformó. Y cuando lo iban a colgar, después del juicio de Nuremberg, estuvo en el juicio de Nuremberg famoso, con los criminales nazis, lo iban a colgar y él iba, dicen los cronistas, que iba con un aire contento porque sentía, iré a Dios, después de lo mucho que he hecho, podré ir a estar con Dios, ¿no? Entonces, la misericordia es de cómo puede llegar a gente que ha hecho barbaridades enormes y que puede ir, ¿no? O, por ejemplo, gente que ha estado mafiosos o asesinos. ¿Quién dice que Al Capone? Yo no lo sé, evidentemente. ¿Quién dice que, digo Al Capone por ser más conocido, pero pueden ser de estos que han hecho también barbaridades y que posiblemente después hayan cambiado? Porque Dios puede tocar a cualquiera, ¿no? Es decir, que seguro que podemos encontrar gente que ni lo esperamos y que seguro que estarán en el cielo, pero por la misericordia de Dios, y también porque a lo mejor, quién sabe, su madre estuvo rezando toda su vida por aquel hijo y ella no vio el cambio en su vida, sin embargo, después se produjo. La selección siempre es difícil, pero hay personas que por lo que sea te interesan, o aquello que ocurrió y aquel era el protagonista. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió aquello, no? En primer lugar, un poco la idea, me parece muy importante ponerlo, no muy importante porque lo diga yo, esto carece de importancia, sino porque
podemos encontrarnos gente que fueron muy sencillas en el mundo, aquella madre de familia desconocida de un barrio de Madrid o de Barcelona, aquel agricultor de La Pampa o del centro de Siberia, aquel minero de tal sitio, gente absolutamente anónima y que sin embargo han tenido una vida generosa, entregada, cristiana, profunda. Son santos porque es aquello que se nos juzgará en el amor, lo que dice precisamente San Juan de la Cruz y demás, ¿no? Entonces, sí, estas personas podrán estar muy por delante de aquella otra que fue primer ministro de un país, de aquel conquistador o descubridor, o de aquel gran científico, o de aquel rey, o de aquel gran escritor, o de aquel gran cineasta, o de aquella chica bellísima que fue Miss Mundo. Es decir, que estos que son los triunfadores del mundo, quizás delante de Dios, son nada. Quizás algunos ni siquiera vayan al cielo, pero otros si van al cielo estarán no en platea, sino que estarán en el mundo, en el gallinero, en el último rincón del gallinero de aquel teatro del cielo, ¿no? Mientras que los otros estarán en primera fila o en las gradas más importantes. O sea, decir que, bueno, que lo importante del mundo, haber sido en el mundo, no significa necesariamente haber sido lo importante de atrás. Claro, no se puede decir en un libro, decir, voy a hablar de la señora tal que conocí porque esta no la conoce nadie. Pero sabiendo, dejando claro de que esta señora vecina del cuarto segunda, a lo mejor es mucho más santa que el primer ministro de no sé qué. Pero, claro, no se puede hablar. Pero entonces, seleccionar. Entonces, empezar a pensar personas que han tratado de aspectos que a mí me interesan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Jean Jaurès. Jean Jaurès fue un dirigente socialista comunista, creador de la Humanité, un pacifista, una persona que luchaba por la paz. Pero, ¿cómo descubrí por primera vez, un poco en serio, Jean Jaurès? Jean Jaurès era un diputado francés y que él se declaraba ateo, entre los ateos, se declaraba ateo, y su hijo le escribió diciendo, padre, haz un certificado, una nota, para que me quiten la asignatura de religión, porque claro, tú no eres creyente, ¿para qué voy a hacer yo religión? Y él respondió, ni te lo hago, ni te lo haré, porque ¿cómo puedes entender la historia, el arte, incluso la filosofía, o incluso las matemáticas o las ciencias sin conocimientos de religión? Después creerás o no creerás, pero jamás haré esto. Entonces yo investigué mucho la vida de Jaurès, me interesó, vi que fue un pacifista que fue asesinado precisamente por defender la paz y tal. Es un personaje que me encanta y que me interesa, ¿no? Otra persona, la pasionaria, Dolores Ibárruri, yo la conocí. No solamente, que incluso tuve una entrevista con ella cuando yo escribí un libro sobre los maquis y sobre la intervención comunista contra Franco y tal. Entonces tuve una entrevista con ella el año 83, estamos hablando de hace casi 40 años, ¿no? Todavía en su despacho aquí, que precisamente estaba del Partido Comunista en la calle Santísima Trinidad de Madrid, en Santísima sede del Partido Comunista de entonces, ¿no? Muy amable y tal, pero esta Dolores Ibárruri murió después de haberse confesado y tal, ¿no? Entonces me interesa su vida, me interesa la historia en la guerra civil, en su lucha obrera, en su lucha por mejorar los derechos de los trabajadores en aspecto positivo, su época en la Unión Soviética con un personaje tan nefasto como Stalin, con los que estuvo ella. Me interesan montones de cosas de este tipo, ¿no? O von Stauffenberg. Von Stauffenberg, ¿quién era este? Era un coronel alemán de la Segunda Guerra Mundial que fue el que puso la bomba contra Hitler, para asesinar a Hitler. Y ya sabemos lo que ocurrió, pero la génesis del por qué éticamente se plantearon que había que asesinar a Hitler para parar la guerra, Alemania estaba siendo derrotada, pero dijeron, si matamos a Hitler, haremos la paz. Aunque hayamos perdido, por lo menos salvaremos millones de vidas y destrucciones, evitaremos destrucciones. Sin embargo, después falló, el atentado falló. ¿Cómo fue aspectos éticos que había detrás? Porque quienes hicieron eran básicamente cristianos, tanto católicos como protestantes, que querían, digamos, acabar con la matanza, que era la guerra. Entonces, desentrañar estas cosas, ¿no? O Schuman. ¿Quién era Schuman? Schuman fue uno de los padres de esta Europa, de lo que ahora es la Unión Europea. De la Unión, fue el que gestaron diciendo, ¿cómo ha estado esta Europa durante siglos, sobre todo siglo XIX, siglo XX? Enfrentados con otros y especialmente los franceses contra los alemanes, como en el centro de Europa, cada uno con el cuchillo en la boca para matar al otro.
vamos a hacer lo contrario, vamos a unirles, vamos a enlazar, vamos a acabar con esta idea de enfrentamiento y vamos a crear lo que primero fue la Comunidad Económica Europea, hoy después la Unión Europea. Pero preguntarle, primero muy bien cómo gestáis superar esos enfrentamientos históricos, pero por otro lado plantear, ¿estáis contentos con lo que está haciendo en algunos aspectos la Unión Europea? Por ejemplo, fueron cristianos, o sea, tanto Schuman como de Gasperi como de Nauer, que son los principales creadores de la Europa, crearon Europa de base católica, cristiana y además católica, ¿no? Y ahora el Parlamento Europeo, ¿qué está haciendo? Aprobando que el aborto es un derecho, estas cosas. ¿Estás contento de cómo ha evolucionado esto? Es decir, que estos padres de Europa explicaran cómo están viendo, incluso diciendo qué pena que algunos que nos han seguido no hayan ido por la misma línea. Cosas de tipo que me parece que son interesantes del mundo actual, pero con visión trascendente. En Llegar al cielo yo creo que hay una estructura radial de comunicaciones, es decir, todos confluyen en el centro. ¿Por qué? Porque allí está Cristo. Oh Dios, como llama. A su lado la Virgen y luego muchos santos, ¿no? Por tanto, primero a él, incluso a veces, por ejemplo, en las iglesias a veces ponemos por delante un santo, no, los santos son muy importantes, pero primero es Cristo, indiscutiblemente, segundo la Virgen y luego todos y muy importantes, ¿no? Pero ir a ver a unos, pero empezar, mira, una de las personas que yo quiero ver, que incluso liga, pensando pues, que he luchado contra el aborto, contra las personas que han nacido, pensar en un hijo mío. Nuestro primer hijo nació muerto. Yo tengo 7 hijos, pero un octavo, que sería el primero, pues nos nació muerto. Dios solo quiso así. Pero yo no llegué a conocerle. Y ni siquiera estaba cuando nació. Nació prematuro. ¿Tal? Entonces, este niño, a ver a este niño, al que no he conocido, porque como creo que las personas tienen alma, y por tanto, estoy seguro que estará allí a conocerle a este, ¿no? Y luego ir conociendo una serie de personas, ¿no? Mira, y voy a contar uno, quizás porque a los lectores, a los oyentes, les puede hacer más gracia. Uno que no me llamó la atención, un santo, que no me llamó la atención al principio, pero que después, por las circunstancias, me llamó la atención, fue San Felipe Neri. ¿Y por qué San Felipe Neri? Yo me casé un 26 de mayo, y hace unos cuantos años, mire, ¿qué santo era aquel día? Porque cuando nos casamos no lo miré. Era Pascua Granada, Pascua del Espíritu Santo, bueno, nos iba bien. Era San Felipe Neri, muy bien, o sea que era el santo del día que me casé. Pero luego, leyendo un poco sobre él, resulta que este hombre nació el mismo día del año que nací yo, en julio, muy bien, no pasa nada, pero entonces a partir de esta idea, es una tontería, una anécdota puramente, me interesé. Entonces vi con algunas cosas que me entusiasmaron. Por ejemplo, San Felipe Neri fue un gran apóstol en Roma, en la ciudad de Roma, es uno de los patronos de la ciudad de Roma. Pero ¿cómo fue allí? Él quería irse a la India, además, siguiendo como San Francisco Javier, además, pero sus superiores le dijeron, no, tú aquí. A mí, primer aspecto, quería irse. Yo, como periodista, cuando empecé a estudiar periodismo, toda mi ilusión era dedicarme a hacer periodismo internacional y concretamente especialista en África. Resulta que he hecho de todo menos internacional. Muy bien, entonces digo, me ha pasado un poco como me he tenido que quedar aquí haciendo política. Pero además este hombre es interesantísimo como alguna cosa, y ya quizás para acabar, un poco, una penitencia que puso a una penitente que se fue a confesar. Era una mujer que denostaba, que calumniaba a otras personas. Y entonces se fue a confesar, quería ser buena persona, se fue a confesar, y San Felipe Neri le dice, de penitencia, coge una gallina y desde tu casa, la matas evidentemente, la vas desplumando, vas tirando los plumones, las plumas por el camino y vienes otra vez hasta aquí. La penitente, queriendo cumplir la penitencia, lo hizo y efectivamente llegó allí con la gallina desplumada y cuando llegó dice, ahora regresa y recoge todas las plumas que has ido tirando. Digo, es imposible, las plumas se habrán dispersado por el viento y tal. Dice, pues lo mismo ocurre con la calumnia o con la difamación. Cuando lo has hecho, ya no se puede tirar atrás. Y yo me lo apliqué un poco a mí mismo. Además, como periodista, ahora con las redes sociales un poco, todo el mundo es un poco periodista, pero hace 15 o 20 años, no. Como periodista, si has dicho cosas que puedan herir, que puedan ser falsas de otras personas, esto no hay quien lo pare luego. Por tanto, un elemento para
actuar de forma más correcta yo mismo, ¿no? Entonces, son aspectos que, de un santo que puedes sacar y que de este pues me ha parecido de interés, ¿no?